Hola, este domingo 6 de octubre en nuestra iglesia bautista Ebenezer en Iguala Guerrero tuvimos nuestro encuentro en la mañana a las 11 de la mañana. El tema fue voluntarios de refugio y en la tarde comenzamos una serie nueva de algunos pasajes confusos y hablamos del tema de atar y desatar. ¿A qué se refiere la palabra de Dios cuando habla de estos términos? En la mañana hablábamos de los voluntarios de refugio y quizás es una frase, un concepto extraño para la mayoría de nosotros. Los voluntarios de refugio son aquellas personas que están dispuestos a aportar de su tiempo, de su energía, de sus conocimientos para paliar el sufrimiento de algún sector de la población. Aquellos refugiados de guerra, aquellos que están sin casa a causa de algún desastre natural, como un huracán, como un terremoto, aquellos desplazados políticos o aquellos que están en una crisis sanitaria en medio de algún conflicto de cualquier tipo. Es gente que pone de lo suyo de forma voluntaria, sin percibir un salario ni nada más, para dar apoyo, como dar de comer a la gente, ofrecer servicios médicos, sanitarios, aquellos que dan consejería y apoyo emocional, o que se encargan de cuidar de la vida de las personas. Y decíamos que en un término espiritual y obviamente también social, necesitamos cada vez más personas dispuestas a dar de lo suyo para bendecir y paliar o sanar la necesidad que hay alrededor. Veíamos cómo vivimos en una sociedad que está ensimismada de una manera cada vez más grande, cada vez más fuerte. Estamos formando personas completamente egoístas, que solo piensan en su comodidad, que han elevado sus derechos personales al estatuto de ley o mandamiento divino y solo se preocupan por ellos mismos. Y lejos de que esto genere personas sanas, en realidad está generando personas frustradas, personas que tienen lo que llamo yo un espíritu de acreedor. Piensan que todo el mundo les debe respeto, les debe tolerancia, les debe deferencia, les debe cuidado, y como la sociedad no les da lo que ellos creen que necesitan darle, entonces se frustran. Vivimos en una sociedad donde se nos está invitando al consumo excesivo para el placer personal, y lo que tenemos es toda una generación nueva de personas que solo se preocupan por ellos mismos y no están viendo la necesidad de los demás. Ser cristiano es ser contracultural, y como cristianos necesitamos ir en contra de esta cultura individualista, egoísta, hedonista, que está causando tanto daño en la vida de las personas y que, en primer lugar, es completamente en contra del propósito de Dios para la humanidad. El propósito de Dios no es que estemos solos, es que podamos vivir en comunidad y que podamos vivir en un reino donde todos quepamos a través de la obra y la redención de Jesús. Pero decíamos que es importante que si vamos a empezar a salir de nosotros mismos para bendecir a otros, necesitamos algunas características importantes. En primer lugar, necesitamos ser agradecidos, tener una profunda gratitud con Dios porque Él nos rescató de esclavitud, porque recibimos primero de gracia. Una persona que no es agradecida es una persona infeliz. Y esto no solo lo dice la palabra de Dios, sino los estudios psicológicos actuales, sobre todo desde la famosa psicología positiva o la psicología de la salud emocional, nos hablan de que una persona agradecida es una persona más feliz que una persona ingrata. Y nosotros agradecemos lo que Dios ha hecho por nosotros. Nos sentimos bendecidos y de esa manera, ¿sí? Porque nosotros sabemos la necesidad en la que estábamos, la condición de esclavitud espiritual en la que estábamos y de la cual fuimos redimidos, rescatados. Entonces nosotros podemos darle no solo gracias a Dios, sino que podemos dar a los demás también. Una vez más, lo que Jesús le dice a sus discípulos que está enviando a predicar: lo que ustedes recibieron gratuitamente, denlo gratuitamente. De gracia recibieron, dad también de gracia. Así que una primera característica de alguien que quiere ser un voluntario de refugio, de bendición para los demás, es ser una persona agradecida. Y eso nos hace más felices también. Una segunda característica es ser alguien consciente de la realidad en la cual está inmerso. Veíamos también un poco acerca de la parábola
del buen samaritano. Decíamos que Jesús nunca dice que fue un buen samaritano. Era simplemente un samaritano que en ese momento fue movido a misericordia. Seguramente no era una persona perfecta, seguramente tenía muchos defectos, problemas, quizás conflictos familiares, no sabemos, conflictos con alguien más. Pero en ese momento decidió tener misericordia de aquel que estaba necesitado. Tú y yo no debemos esperar a ser perfectos para entonces pretender ayudar a los demás. Eso es un error. A veces pensamos, bueno, ¿tú cómo vas a poder ayudar si tú mismo tienes necesidades y cargas? Eso no importa, es Dios quien ayuda a través de nosotros. Independientemente de nuestras cargas e imperfecciones, podemos dar lo que tenemos para ayudar a otros, pero necesitamos estar conscientes de la necesidad que hay a nuestro alrededor. Esta persona, dice el texto, dice la parábola, que él iba de viaje, estaba en su rutina cotidiana. No sabemos exactamente aquí, probablemente un viaje de negocios, probablemente tenía que visitar a algún familiar, no lo sabemos, pero en su vida cotidiana él pudo darse cuenta que alrededor de él había necesidad. Nosotros tenemos que abrir nuestros ojos y empezar a ver qué necesidad hay a nuestro alrededor y de qué manera Dios nos va a usar para bendecir, sanar o paliar esta necesidad. Veíamos también que es importante aprender a dar de lo nuestro, desprendernos. Miren, Dios nos ha dado muchísimas bendiciones. Y no solo hablamos de la cuestión material. Dios nos ha dado talentos, nos ha dado dones, nos ha dado experiencias, nos ha dado capacidades. Dios nos ha dado muchos recursos y tenemos que estar dispuestos a dar de nuestros recursos materiales, espirituales, emocionales, de todos los recursos que tenemos para poder bendecir a otros, ¿sí? Así que no se vale decir es que yo no tengo nada que aportar a los demás. Eso no es cierto. Todos tenemos bendición de Dios que podemos dar a los demás. Solo necesitamos tener la disposición de apartar tiempo, de apartar energía, de apartar conocimientos, de apartar recursos para poder ayudar a aquel que tiene alguna necesidad de cualquier tipo. Y por último, veíamos que lo más importante quizás de este voluntariado es que debemos estar dispuestos a llevar a estas personas que tienen necesidad a los pies de Cristo, sobre todo si no conocen, por supuesto, la palabra del Señor. Algo que hace este samaritano es que no solo cura sus heridas y le pone vino y aceite, sino que lo lleva al posadero, le deja dinero para que lo cuide. Nosotros debemos de buscar un lugar donde las personas puedan ser ayudadas, auxiliadas, bendecidas, guiadas, protegidas. Y creemos firmemente que la iglesia del Señor es ese lugar. Las iglesias no somos perfectas, pero Dios está con nosotros, el Espíritu está con nosotros. Y nuestra responsabilidad y nuestra capacidad es ofrecer ayuda a todo aquel que está necesitado. Nuestra iglesia se llama Ebenecer, que literalmente significa roca de ayuda. Es un lugar que manifiesta el favor de Dios. Así que necesitamos gente que esté dispuesta a desprenderse del egoísmo y empezar a ver la necesidad que hay a su alrededor para ser de bendición con las personas. Por la tarde, en el Corán Deo, vimos este tema de atar y desatar. Decíamos cómo se ha malinterpretado tanto en muchas iglesias. Esta idea de que atar y desatar tiene que ver con una guerra espiritual. Y entonces atamos al demonio, atamos a Satanás, atamos a la enfermedad a través de la oración y la declaración como una manera de contener su poder o anular su poder. Y desatamos bendiciones, desatamos paz, desatamos prosperidad, una manera de hacer caer las bendiciones de Dios hacia los demás. Este es el concepto con el que se usa esta frase de atar y desatar. Y nos dimos cuenta por mero contexto literario y contexto cultural, que esta frase no tiene nada que ver con eso. En Mateo 18 aparece esta frase, cuando Jesús habla acerca de la disciplina de la iglesia. Y habla después de un proceso de disciplina que se le ha dado autoridad a la iglesia para atar y desatar. Dice, lo que ates en la tierra será atado en el cielo, lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Por el contexto nos damos cuenta que tiene que ver con una cuestión legal. Cuando vamos al contexto cultural, nos damos cuenta que los rabinos de aquel entonces utilizaban esta frase, atar y desatar, también en un contexto legal.
Un rabino podía atar y declarar alguna norma, por ejemplo, podría convocar ayuno y ataba el ayuno, y eso significaba que tenía que cumplirse el ayuno. Cuando desataba es que se podía permitir algo. Si él desataba un permiso para tal o cual actividad, entonces legalmente era válido desarrollar esa actividad. No tiene nada que ver con atar al demonio o desatar bendiciones. Simple y sencillamente lo que está diciendo Jesús allí es que le está dando autoridad a la iglesia para emitir justicia y emitir juicio. Cuando se habla de atar y desatar, por ejemplo, en Mateo capítulo 16, cuando Pedro da esta sentencia y dice que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y se le dice a Pedro que se le han dado las llaves del reino, y entonces viene la misma frase, ¿sí? Esta autoridad para atar en la tierra y atar en el cielo, desatar en la tierra y desatar en el cielo, es básicamente la misma idea. Lo que está diciendo es que se le está dando autoridad a la iglesia para administrar el reino de Dios. Ese es el símbolo de las llaves. Y que Dios nos está dando el respaldo, si lo hacemos obviamente conforme a su voluntad y en la dirección del Espíritu Santo. Nosotros contamos con el respaldo de Dios para poder administrar de la mejor manera el reino de Dios. Somos mayordomos del reino, no somos dueños del reino de Dios, simplemente administramos algo que Dios nos ha encargado. ¿De dónde viene entonces esta confusión, esta idea de que hay que atar? Bueno, viene de Mateo 12, cuando Jesús está obrando milagros y la gente dice que los fariseos acusan a Jesús de hacerlo en nombre de Belcebú, de Satanás, y Jesús les rebate eso diciendo que un reino dividido no puede permanecer. Y Él les muestra que Él no viene de parte de Satanás, sino que Él viene de parte del Espíritu Santo. Y entonces Él usa una ilustración, una pequeña parabolita, donde Él dice que cómo alguien va a poder saquear una casa si primero no ata al hombre fuerte. Aquí Jesús está hablando de Él, está diciendo que Él ya ha venido a atar a este hombre fuerte y que las señales que se están viendo de sanidad y de milagros es porque Él ha vencido a Satanás y porque viene en nombre del Espíritu Santo. Jesús está queriendo mostrar que su ministerio viene de Dios y no de Satanás, como decían sus enemigos o sus adversarios. Esto se ha utilizado para que la gente diga, ay, que tienes que atar a Satanás. Nosotros no tenemos que atar a Satanás. Satanás ya fue atado, ya fue derrotado, ya fue vencido por Jesucristo. Eso es lo que Jesús dice. Así que mezclar este atar que aparece en Mateo 12 con esta frase de atar y desatar de Mateo 16 y 18 es un exabrupto, es un error exegético de primer año. Yo le invito, espero que si usted está viendo este video no haya caído en ese error. Y si ha caído en ese error, que lea con cuidado la palabra de Dios. Es clara al respecto, ¿sí? Ahora, lo que sí debemos entender nosotros es que esta responsabilidad que tiene la iglesia es una responsabilidad que tiene que usarse con mucho cuidado, con mucha sabiduría, con mucho amor, es decir, bajo la dirección del Espíritu Santo. No podemos abusar de esa autoridad porque Dios nos lo va a demandar. Estos son los temas que vimos este domingo y los invito a que nos acompañen de forma presencial. Nuestra iglesia se reúne aquí en Iguala Guerrero, en la calle 2 de abril, número 18, en la colonia Perpetuo Socorro. Que Dios los bendiga y que tengan una excelente semana.